Mi nombre es Miguel Moronta, soy profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y estoy aprovechando este medio para hacer una serie de grabaciones a modo de repaso, a modo de fortalecimiento, para que mis estudiantes de la asignatura Programación 1, la cual se destina a estudiar el paradigma orientado a objetos, puedan servirse de apoyo en estos vídeos y comprender mejor los aspectos que vemos en las clases. Estos vídeos tienen como fin demostrar, explicar paso por paso cómo elaborar un conjunto de proyectos que atacan ciertos aspectos vistos en la clase teórica y también demostrado en las mismas clases prácticas como en los laboratorios. Entonces en este primer episodio que tenemos ahora, tenemos como finalidad poder demostrar a través del Visual Studio cómo podemos crear una clase sencilla partiendo de un diagrama UML previamente establecido y cómo podemos programar los distintos componentes de esa clase. Podríamos mostrar así por encima que tenemos estos objetivos en este caso en particular. Queremos codificar un conjunto de clases sencillas sin utilizar herencia, estableciendo sus atributos, constructores, métodos y funciones. Vamos a organizar un conjunto de clases en distintos espacios de nombres de acuerdo a su funcionalidad. En un segundo enfoque estaremos trabajando con la interpretación de un modelo de clases UML para, partiendo de un modelo UML, pues implementar múltiples clases utilizando el lenguaje C#. En nuestro contexto, nosotros estaremos trabajando con una versión de Visual Studio que es compatible con el WPF, el cual salió en 2008. Sin embargo, estamos en la versión 2013 de Visual Studio, la cual nos permite trabajar de forma muy cómoda. Bien, entonces tengo aquí preparado un diagrama UML, diagrama de clases muy sencillo, en el cual podemos ver un problema particular. Dice aquí que hay un teatro de cine en el cual se pueden registrar distintas salas, cada una de tamaños y con características distintas. Algunas salas son para películas en 3 dimensiones, otras son de tipo VIP, con sillones más cómodos y con servicio a la carta, y otras son salas normales. En cada sala se proyectan distintas películas, teniendo en cuenta si la película es o no 3D, en varios horarios y a distintos precios. El cine tiene un área de cafetería donde se venden de todo tipo de dulces, rosetas de maíz, refrescos y demás. En algunos casos se agrupa una serie de estos productos para ofrecerlos a un mejor precio a modo de combo. Algunos clientes prefieren hacer reservaciones con días de antelación para no tener que hacer filas. Esta es la definición formal del problema. Sin embargo, este es uno de esos problemas que los estudiantes seleccionan para elaborarlos como proyectos en entregas parciales durante la materia. Sin embargo, en estos vídeos lo que voy a hacer es que voy a tomar como referencia esos gráficos, este diagrama de UML, para simplemente demostrar cosas muy puntuales. No voy a abundar mucho en los ejercicios, no serán ejercicios largos ni repetitivos, y solamente me enfocaría en resaltar las distintas técnicas o características propias tanto del WPF como del XAML, del lenguaje de programación C# a través de nuestro manejador o interfaz IDE Visual Studio. En este caso se nos pide realizar una aplicación de WPF que permita, basándose en este modelo de datos y a través de un Tab Control, consultar las facturas y su detalle. Sin embargo, vamos a echarle un vistazo. Aquí tenemos 4 clases: una clase persona, una clase factura, una clase detalle factura y una clase ítem. Estas 4 clases están agrupadas en un namespace llamado facturación. La idea de un namespace es poder agrupar las clases de forma tal que estén más modular, que estén más organizadas y que no existan 2 clases con el mismo nombre en ese espacio de nombre. Sin embargo, existen relaciones entre clases. Aquí, como podemos ver, la clase persona está relacionada con factura, dado que una factura es facturar a una persona. Ahí podemos ver la relación de multiplicidad. Una factura se le factura a una persona, mientras que una persona podría tener múltiples facturas. Sin embargo, también vemos otra relación que hay entre factura y detalle,
y detalle e ítem. En este caso podemos ver que una factura tiene un conjunto de ítems relacionados a ella, donde para cada ítem se sabe el precio y la cantidad. Por lo tanto, esta clase intermedia es una clase que permite relacionar una factura con cada ítem y saber que ese ítem que fue facturado en cada factura fue vendido a un precio y fue vendida a una cierta cantidad. Esto es por un lado este namespace que muestra esas 4 clases. Por otro lado tenemos este otro namespace, servicios, en el cual se agrupan otras clases más. Este diagrama, este modelo UML es un modelo muy simple, muy sencillo, aterrizado solamente para introducir al estudiante en el tema de programación, orientada a objetos, pero todavía en unos temas introductorios, sin abordar temas de herencia. En este caso vemos 4 clases que están en un namespace de servicios, donde tenemos la clase sala, la clase función, la clase reserva y la clase película. Una función es una película que es llevada a cabo o presentada en una sala y la cual puede ser reservada. No voy a abundar mucho sobre este diagrama, sobre esta parte, para poder no alargar tanto este vídeo. Sin embargo, para fines de simplicidad, vamos a introducirnos creando un nuevo proyecto en el Visual Studio, donde vamos a crear la clase persona con esos 1, 2, 3, 4 atributos que tiene. Vamos a trabajarle sus constructores y luego vamos a crearle una que otra función sencilla que muestre la información de la persona, por ejemplo, o que se encargue de convertir una persona a string, a texto, retornándolo quizá el ID, el nombre, el apellido de esa persona. Esto hasta aquí. Podríamos trasladarnos ahora hacia el Visual Studio, crear un nuevo proyecto, y este nuevo proyecto vamos a realizarlo de tipo librería de clase. ¿Por qué de librería de clase? De librería de clase porque nosotros vamos a crear un proyecto contenedor de clases. No será un proyecto de vista todavía, lo vamos a hacer en unos minutos, que solamente va a albergar las clases, las especificaciones que tendrán los objetos, para luego, desde la ventana que vayamos a trabajar en otro proyecto distinto, muy probablemente tipo aplicación de WPF, si podamos inicializar estas clases para utilizarlas. Entonces vamos a seleccionar la librería de clases, vamos a darle un nombre aquí, vamos a ponerle episodio 1, pongámosle modelo sencillo. Podríamos guardarlo eso en cualquier carpeta. Vamos a poner aquí como nombre, podemos poner una carpeta nueva, podemos crear una carpeta llamada serie tutorial, y ahora se nos va a crear un proyecto nuevo. En este proyecto nuevo que se va a crear, nosotros tendremos la oportunidad de desarrollar una nueva clase, y esa nueva clase va a tener todos los atributos que mencionamos en el diagrama anterior. Vamos a darle un chance a que se cree el proyecto. Y una vez creado, vamos a notar que él por defecto nos va a crear una clase vacía que vamos a utilizar para trabajar sobre ella. Muy bien, entonces, nada, aquí tenemos la clase llamada clase 1 que se acaba de crear por nosotros. Vamos a crear una nueva carpeta. Esta carpeta vamos a nombrarla como modelo. Dentro de modelo nosotros vamos a crear una carpeta para facturación. En este caso, esta carpeta, facturación, va a albergar la clase recién creada. Fíjense que acabo de arrastrar la clase recién creada hacia la carpeta de facturación. Sin embargo, para mantener una cierta coherencia, es importante que el namespace o el espacio de nombres se coordine con la carpeta o la subcarpeta en la que se encuentra esa clase. Por ejemplo, nuestro proyecto se llama episodio 1-modelo sencillo. Podríamos decir que el namespace entonces se llamaría punto modelo
punto facturación. De esa forma, todas las clases que yo vaya a crear en esta carpeta estarían agrupadas bajo este mismo namespace. Entonces, a nuestra primera clase vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle persona. En este caso, el Visual Studio nos pregunta si queremos actualizar la clase. Le decimos que sí. Y fíjense cómo él nos actualiza el nombre de la clase partiendo del archivo que le hemos cambiado el nombre. Aquí, en esta parte, vamos a concentrarnos ahora en crear los componentes de la clase. Hay una técnica muy interesante del Visual Studio que nos permite agrupar conjuntos de código o de sentencias mediante lo conocido como una región. Una región lo pueden ver como una forma de organizar el código, de hacerlo más simple y también de poderlo manipular con más naturalidad. Vamos a ponerle aquí una región nueva, por ejemplo, llamada atributos, en la cual vamos a crear una serie de atributos para la clase. Como estamos trabajando con persona, crearemos 4 atributos. Uno será ID persona de tipo entero 32. Podemos hacer lo siguiente, podemos crear atributos de diferentes formas. Podríamos crear un campo privado diciendo que queremos un campo privado de tipo entero llamado ID persona. En este caso, en minúsculas. ¿Para qué? Para mantener la nomenclatura de que las minúsculas se utilicen para los campos privados, mientras que las mayúsculas las utilicemos para los identificadores de las propiedades que serían públicas. Entonces, en este caso, tendríamos el ID de la persona, es un entero, lo dejamos tal cual. Este campo que acabamos de crear está privado para impedir que otras clases, aparte de persona, puedan acceder a él, y que para acceder a él lo tengan que hacer a través de una propiedad. Por eso vamos a crear entonces una propiedad, en este caso pública, diciendo public int, y ahora voy a nombrarlo en mayúsculas, ID persona, y voy a programar en este caso 2 funciones. Una función getter, que es una función que va a retornar el valor del campo como tal, y otra función setter, que se va a encargar de preguntar si lo que quieren establecer o guardarme en esta propiedad es un valor menor que 0, o pongámosle si es mayor que 0, entonces ID persona sería igual al valor. Esta es la ventaja que tienen las propiedades sobre los campos, que en las propiedades podemos programar 2 funciones distintas. En este caso yo estoy controlando que si el valor que quieren guardar en el ID de la persona es un valor 0 o negativo, que simplemente lo ignore. Pero si es un valor positivo, entonces que lo considere. Podríamos incluir el 0 si nos gusta, no hay problema. En este caso ya tendríamos una primera propiedad. Algo muy importante es recordar aquí el uso de los comentarios XML, los cuales se incorporan con un triple slash. Estos permiten describir para qué se va a utilizar esta propiedad. En este caso yo podría escribir establece o especifica el ID de la persona. Este comentario XML serviría luego para desde otros códigos poder entender mejor a qué se refiere esa propiedad. Esta forma que acabamos de utilizar le llamamos creando propiedades, pero propiedades full o completas, donde la propiedad manipula el campo. Esto se justifica siempre que nosotros queramos incorporar alguna lógica para controlar o administrar, que es para poder tener alguna forma, algún código que interprete o que manipule la forma en la que se va a retornar o se va a guardar el valor. Sin embargo, no siempre nosotros queremos controlar esto. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos crear una propiedad en la que simplemente la propiedad actúe como el mismo campo y no tener que declarar una variable privada, como en este caso? Yo podría utilizar lo conocido como una propiedad autosuficiente o una autoproperty. Los autoproperties establecen que yo puedo trabajar, en este caso la propiedad nombres tipo string,
yo puedo tener una propiedad pública tipo string llamada nombres, pero yo podría decirle get set por defecto y ya. Con esto yo estoy especificando que esa propiedad, la cual es pública, ella misma actúa como su propio campo y yo no tengo que crear un campo de forma independiente. Ahora, tiene la limitante de que yo no voy a poder programar nada. Si pienso controlar algo o editar ese get set, entonces yo sí tendría que declarar un campo privado. Entonces, siguiendo con el ejercicio, podríamos también crear apellidos y sueldo. En el caso de apellidos, tendríamos public string apellidos con el get set, y podríamos tener el sueldo, que sería un decimal, también con su get set. Si nosotros quisiéramos otra vez controlar que este sueldo no sea negativo, entonces me vería forzado a crear un campo privado, sueldo, y aquí entonces manipular el código como me interesa, retornando el sueldo en minúsculas y especificando en el setter entonces la lógica que yo quiero. Por ejemplo, si el valor que el usuario o que el programador o el otro código quiere asignarme es un valor menor que 0, o ponerle mayor o igual que 0, entonces el sueldo en minúsculas sería igual al valor. O sea, sí voy a guardar siempre y cuando sea positivo. Aquí podríamos también especificar con el comentario nombres de la persona. Aquí también podríamos guardar apellidos de la persona. Y aquí también podríamos guardar sueldo de la persona. Bien, entonces aquí estamos viendo cómo creamos una clase, cómo le ponemos atributos a esa clase, y ahora vamos a pasar a crear lo que se conoce como un constructor. Para el constructor o para los constructores, nosotros vamos a crear otra región. En el caso de esta región, nosotros vamos a crear una función pública con el mismo nombre de la persona, que de la clase llamada persona, pero en este caso vamos a dejarlo vacío. Este constructor vacío va a permitir luego poder crear un objeto de persona sin atributos, o sea, sin valores en los atributos, y poder después personalizar esos valores. Así como creamos ese constructor vacío, pudimos haber creado un constructor que reciba todos los atributos de los que está compuesto la clase. Por ejemplo, un entero para el ID, un string para los nombres, otro string para los apellidos y un decimal para el sueldo. Entonces aquí tendríamos un entero para el ID, un string para los nombres, otro string para los apellidos y un decimal para el sueldo. Entonces, si quieren construir un objeto nuevo y me quieren dar estos valores, lo que yo voy a hacer es que a esta clase le voy a registrar en la propiedad ID persona lo que me están enviando como parámetro. A esta clase, a la propiedad nombres, le voy a registrar los nombres que me están pasando. Luego, el próximo argumento de apellidos lo voy a guardar en la propiedad de apellidos. Y así mismo voy a hacer con el sueldo. De esta forma acabo de crear un constructor que recibe todos los parámetros y los establece en sus propiedades. Listo. Entonces, hasta aquí tenemos ya una clase bastante interesante, con los atributos y sus constructores establecidos. ¿Qué tal ahora si quisiéramos crear una región para los comportamientos, podemos nombrarle, o para los métodos y funciones? En este caso podríamos crear, por ejemplo, una función pública que retornaría un string y se podría llamar mostrar info, que va a retornar un texto diciendo: esta persona tiene ID tanto, se llama
tal cosa y devenga un sueldo de tal cosa. Este texto que está aquí lo puse de esa forma con llaves como si fuesen parámetros para utilizar una funcioncita llamada string.format. String.format es una función que permite yo poder jugar con esos argumentos diciendo el ID es ID persona, el nombre, bueno, el nombre sería nombres más un espacio más apellidos, coma, después del nombre aquí estoy hablando de el sueldo, o sea que pondría aquí el sueldo. Ya, esta función será sencilla, entonces me retorna un texto que describe de qué se trata este objeto persona. Bien, hasta aquí estamos bien. Hemos creado una clase con atributos, constructores, métodos y funciones. Esta clase podemos apreciar de este lado. Están los atributos, están los constructores y está esa pequeña funcioncita. Bien, entonces podemos ver en el diagrama que también, aparte de persona, tenemos otra clase, una clase factura. Esta clase factura depende tanto de persona como de función, o sea, de otras clases. O sea que no es una clase muy sencilla, es una clase en la cual intervienen otras clases también como sus componentes o como sus agregaciones. Sin embargo, podríamos trabajarla si nosotros tuviésemos creada la clase función, si tuviésemos creada la clase, a su vez, la clase función depende de película, en fin, podríamos hacerla en caso de que tuviésemos ese tiempo. Pero para no hacer el video tan largo, lo que vamos a trabajar ahora es una forma de apreciar en el main cómo podríamos crear un objeto de esa clase, de esta clase persona. ¿Qué tal si yo quisiera entonces crear un proyecto nuevo o una forma de apreciar este código, esta clase que acabamos de crear? Vamos a crear un nuevo proyecto, pero en este caso, solamente para fines de prueba, vamos a crear una aplicación de consola. Esta aplicación de consola, vamos a llamarle, vamos a guardarla en una subcarpeta distinta. Vamos a poner el episodio 1, consola, y en esta consola vamos a ponerle, así mismo, vamos a ponerle, bueno, el proyecto anterior se llamaba episodio 1, modelo sencillo. Vamos a llamarle aquí episodio 1, consola. Ok, pues entonces podríamos prescindir de esta carpeta ya que él la crea. Y ahora estaríamos viendo cómo él me genera un main. Este main, fíjense, es un proyecto consola que acabamos de crear. En este caso, este proyecto, para poder utilizar este modelo, necesita lo que se conoce como una referencia. Si vemos entre las referencias, no nos sale modelo sencillo. Por lo tanto, este proyecto no podría accesar a esta clase porque no está referenciándose en ella. Para resolver ese problema, nosotros podríamos aquí, en esta lista de referencias, darle clic derecho, agregar referencia y seleccionar el episodio 1, modelo sencillo, que fue el que creamos ahora. Al darle OK, vemos que se agrega aquí en la lista. Eso permite desde este nuevo proyecto poder utilizar la clase persona que ya creamos. Recuerden que la clase persona está en un namespace llamado episodio 1, modelo sencillo, modelo.facturación. Por lo tanto, antes de yo poder accesar a ese recurso, yo debo de aquí en el using hacer referencia a episodio 1, modelo sencillo, modelo.facturación. Entonces eso me permite desde aquí, desde main, por ejemplo, yo creo un objeto tipo persona. Ya vemos mi primera persona. Digamos que yo quiero crear dos personas. La primera persona la quiero igualar a una nueva persona. Fíjense que aquí estoy usando el constructor vacío. Yo voy a decir mi primera persona, punto, ID persona es igual a 0. Mi primera persona, punto, nombres
es igual a José Ramón. Primera persona, punto, apellidos, es igual Rodríguez Almanza. Y mi primera persona, punto, sueldo, sería igual a 28.000. Vamos a quitarle la coma para que no esté conflicto con nuestro lenguaje C#. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya tengo la persona creada. Esta persona que acabamos de crear aquí puede ser ahora manipulada porque es un objeto. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, a través de la clase console, muéstrame un mensaje que diga 0, que sería mi primera persona, punto, mostrar info. Podríamos poner un console read key para que no se cierre el programa y podríamos darle F5. Bueno, aquí nos sale un error muy interesante. Dice, un proyecto con una salida de tipo librería de clases no puede ser iniciada directamente. Eso nos ocurre porque nosotros creamos aquí el proyecto del modelo de librería de clases, lo creamos primero. La solución sería seleccionar este proyecto, que es el de consola, que es el que realmente queremos que se ejecute, ya que él es quien referencia a la otra clase, y establecerla como proyecto de inicio. Si le damos F5, en esta ocasión vemos que compila y nos muestra un mensaje que dice: esta persona tiene ID 0, se llama José Ramón Rodríguez Almanza y le venga un sueldo de 28.000. Ese mensajito fue el mismo mensajito que construimos en la función mostrar info de la persona. Ahí estamos viendo esa parte. Sin embargo, ¿qué tal si nosotros quisiéramos utilizar el otro constructor, el constructor lleno? Podríamos crear un objeto persona llamado mi segunda persona e inicializarla ahora no con el constructor vacío, sino con el constructor lleno, el cual recibe primero el ID, segundo los nombres. Aquí vamos a ponerle Miguel José, y como el tercer argumento serían los apellidos: Pérez Rodríguez, y como sueldo vamos a ponerle un valor. Entonces, con esto nosotros estamos haciendo todas estas mismas líneas, pero lo estamos haciendo esta vez a través de un constructor. Yo podría repetir esta misma sentencia que escribimos aquí arriba, pero con mi segunda persona, y vamos a ver ahora qué nos muestra el compilador. Primero nos muestra los datos de José Ramón Rodríguez y luego los de Miguel José Pérez Rodríguez. Entonces, hasta aquí nuestro primer episodio, en el cual nosotros hemos visto de qué forma podemos crear un conjunto de clases sencillas sin utilizar herencia, estableciendo sus atributos, constructores, métodos y funciones, y hemos visto cómo organizarlas a través de un espacio de nombre. Aparte de esto, también hemos logrado, dado un modelo de clases UML, implementar múltiples clases, en este caso utilizando C#. Nos hemos limitado a proyectos tipo consola, pero a través del tiempo vamos aprendiendo las cosas más interesantes. Listo, hasta aquí.